Psicólogo uruguayo especializado en Gestalt sería su personaje, pero debajo de esa capa habita un ser prodigioso, dotado de un exquisito uso de la palabra, encuentra en ellas la herramienta para llevarnos a un lugar de comprensión de lo que en realidad somos. No sé qué habría sido Alejandro Spangenberg de no haber sido psicólogo. Supongo que habría encontrado otro método para sanar, pero la ciencia le ha dado la cobertura necesaria para tocar con el bisturí de su lógica lugares inexplorados dentro de cada uno de nosotros. Lógica, placer y entendimiento. Hoy conversamos con Alejandro Spangenberg. En el siglo V a.C., un personaje que ha trascendido a la historia de la humanidad dejó dicho que ninguna persona se puede bañar dos veces en un mismo río, porque ni es la misma persona ni el río es el mismo. Tampoco una conversación va a ser la misma un año más tarde de habernos visto. ¡Qué placer más grande! Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas ganas de estar con ustedes de nuevo. Me gustó mucho la entrevista del año pasado. Pues nosotros encantados de acompañarte, aprender de ti, escucharte y que podamos ayudar a toda esa gente que te sigue también a comprender tu mensaje y tus palabras y ese camino rojo que abanderas y ese fuego sagrado que sostienes en tu antorcha. Espíritu, alma, espíritu y personalidad. Era un tema que te apetecía que hoy tratásemos. ¿Qué diferencia vislumbras tú entre estas tres cosas? Bueno, empezamos por ahí. Bien. Cualquier sitio vale. No, muy bien. En general usamos la palabra alma y la palabra espíritu como intercambiable y no son lo mismo. ¿Y por qué me interesa este tema? He hecho toda una carrera como psicólogo, como académico, como docente y paralelamente un camino como lo que llamaríamos líder espiritual, hombre medicina dentro de las tradiciones nativas de América. Y siento que ambos caminos se fueron juntando dentro mío y dándome mutuas respuestas a preguntas de hasta dónde la psicoterapia es un camino de cura legítimo a nuestros problemas de hoy en día. Y qué había en esa sabiduría milenaria de los pueblos originarios, no solo de América, en realidad de todo el mundo, en su cosmovisión, en su manera de vivir y en las medicinas que usaban para mantenerse en conexión con eso que llamamos el espíritu o la espiritualidad. Y bueno, recorriendo ese camino, algunas cosas conté en la entrevista del año pasado, fui encontrando una serie de respuestas que no solo transformaron mi vida, sino que transformaron mi praxis como terapeuta, como psicólogo y también como sanador, que es lo que quiere decir hombre medicina. Y bueno, a la medida que eso fue, además cayendo en esta misión o tarea que tengo, que es enseñar lo que he aprendido y compartirlo, me fue quedando cada vez más claro y por qué había que diferenciar una cosa de la otra y de qué manera eso podía transformar nuestra visión de nosotros mismos, de la vida y de la práctica terapéutica. Por eso, de ahí viene la necesidad de hacer la distinción, ¿no? Entramos entonces en la... Vamos allá. Vamos. ¿Qué sería? ¿Cuál sería la diferencia? Bien, y hablando de las heridas de nuestro tiempo, para que se haga entendible, ¿no? En realidad la personalidad es la materia con la que trabaja la psicoterapia, ¿no? La palabra personalidad viene de persona, la palabra persona viene de la época de los griegos, de la máscara que usaban para las representaciones teatrales, ¿no? O sea que en definitiva es una máscara.
no qué queremos decir con eso. La pregunta es qué es lo que enmascara o qué representa. Entonces, cuando venimos al mundo, las primeras experiencias que tenemos como niños, a lo que se ha dedicado la psicología contemporánea, desde el psicoanálisis hasta hoy en día, es saber cuáles son las consecuencias y de dónde vienen de las diferentes perturbaciones del carácter, de la adaptación del ser humano a la vida, y de qué manera se mantiene estable esa personalidad y sus consecuencias a lo largo del tiempo, cómo reproduce las patologías y las problemáticas en la familia y en la cultura, cómo coopera la cultura para mantener las circunstancias por las cuales las personas se disocian o el proceso de adaptarse a los requerimientos de la cultura contemporánea producen determinadas patologías como insatisfacción, falta de sentido de la vida, dificultades para amar y dejarse amar, en fin. Entonces, ¿cuál es el origen de eso? En realidad hay una herida original por la que todos pasamos cuando llegamos al mundo. El ser humano es la única criatura, el único mamífero que es absolutamente vulnerable y dependiente para vivir y para sobrevivir durante un periodo larguísimo de tiempo. Lo que un venado tiene que aprender a hacer en los primeros 15 minutos de tiempo pueden hacer, un ser humano puede tardar 30, 40, 50 años en no haberlo aprendido, que es pararse en sus propios pies, ir hacia el alimento y huir del peligro, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda un ser humano hoy en día en pararse en sus pies, proveerse el alimento y en vez de huir hacia el peligro, que es lo que hacemos en general, huir del peligro, ¿no? Entonces, ese estado de vulnerabilidad, y no solamente físicamente, sino emocional y psicológicamente, nos hace, no es que sea malo, pero es lo que hay, es lo que sucede, totalmente vulnerables a la influencia de las personas que nos rodean. Entonces, y voy a hablar de la personalidad primero para después entender lo que es el alma, ¿no? El niño busca su identidad, porque de hecho no sabe quién es, ¿no? A ti te dan un nombre que no elegiste, ¿no? Y de tanto repetírtelo lo asumes, ¿no? Y un género, y depende de qué cultura hayas nacido, lo que ese género significa y lo que la cultura quiere de ti. Y luego lo que tus padres quieren de ti y lo que todos tus ancestros le han dicho a los siguientes que es lo que un hombre o una mujer deben de hacer, ¿no? Entonces, esa búsqueda de identidad está profundamente ligada a la necesidad de sentirse contenidos, de sentirse amados, protegidos, porque para un niño no hay plan B, la opción de quedar desprotegido y desamparado es lo mismo que la muerte. Por eso, en los procesos de transformación, luego de lo que hemos formado en la identidad para sobrevivir a ciertas circunstancias, tenemos mucho miedo que si cambiamos vamos a volver a esa sensación de temor, de aniquilación y desamparo, ¿no? Entonces, el niño toma de ese campo en el que nace, en total dependencia, aquello que le devuelven como siendo su identidad, ¿no? Y dependiendo de sus dones, ahí ya vamos a empezar a hablar del alma y de su capacidad sensible, también de los campos sutiles que están en el ambiente. Así como nos parece a los adultos que a veces los niños no se dan cuenta de lo que nos pasa en la relación de pareja o porque lo hablemos en el cuarto, no fuera de su oído, digamos, físico, no lo escuchan, sí, lo escuchan ampliamente con su sensibilidad y sienten la atmósfera de lo que está sucediendo. Y lo que es más importante es que están involucrados en eso emocionalmente, afectivamente, no solo por la sobrevivencia, sino por la necesidad de sentirse amados y porque este pequeño elemento que llamamos ego, que los hace sentirse individuos, a partir de más o menos los 3 años todos los niños tienen terrores nocturnos y miedo que sus padres se mueran, o de morirse ellos porque
acaba de desarrollarse el sentido egoico individual, separado, que les hace percibir con claridad su inviabilidad sin el soporte del entorno. Entonces, los niños perciben todo eso y suelen asumir la culpa o la responsabilidad de lo que sucede. ¿Por qué? Porque si sus padres tienen, por decirlo así, un cierto grado de dificultad o disfuncionalidad emocional entre ellos, para los niños es mucho más barato, económico, por decir así, creer que la culpa es de ellos y algún día la van a poder reparar, que darse cuenta de que sus padres son personas que de pronto no saben muy bien a dónde ir ni qué hacer y están medio perdidos en el mundo, porque eso sería catastrófico para sus necesidades de seguridad y amparo. No sé si se entiende lo que digo. Perfectamente. Entonces, si tú no le das espacio a un niño pequeño para que exprese lo que le parece o lo que le pasa cuando sus padres, por ejemplo, se separan, y le preguntas de quién crees que es la culpa o la responsabilidad, no te van a decir de mamá o papá, van a decir es mía. Yo les vine a estropear la vida, yo soy el responsable y el culpable. Y si tienes un padre o una madre que no pueden, que están deprimidos, o que, bueno, hay alguno de los hijos que se hace cargo de sostenerlo, no el que quiere, y ahí empezamos a entrar al alma, sino el que puede, el que vino con ciertos dones para poder hacer eso, ¿no? Y entonces, si tú te haces cargo de quienes deberían de cuidarte, eres un niño desamparado, aunque tengas el beneficio de sentir que puedes cambiar tu realidad porque estás haciendo algo, estás ejerciendo un poder de transformación, estás sosteniendo a tu madre o a tu padre con el anhelo de que algún día se recupere, se sane y entonces tú puedas ser hijo y él pueda ser padre. Esto no va a funcionar, ¿no? Entonces probablemente luego que te has quedado atrapado en ese rol de rescatador y has rescatado a tus hermanos y todo, necesites luego en el mundo sin darte cuenta, para seguir justificando ese lugar, encontrar una pareja que te necesita o que necesita ser rescatada, porque oculto detrás de ese lugar de poder, de ejercicio de yo puedo salvar a mi madre, está también el niño abandonado, que he proyectado a mis hermanos, he proyectado a mi madre, y entonces soy poderoso porque puedo hacerlo, pero si pierdo el rol, el cargo, entro en contacto con esa parte tan vulnerable y asustada del niño desamparado. Entonces tengo que encontrar a alguien que encaje en ese papel. Un roto con un descosido, decimos, ¿no? No sé si aquí se dice igual. Entonces, el contrato pequeño de la letra de la pareja en realidad intenta justificar el ejercicio del rol. Y las personas terminan relacionándose por cargos, por personas, por personalidades. Y estableciendo en toda esa estructura los mecanismos psicológicos, ha estudiado la psicología, para darle estabilidad. Por eso cuando tú decías lo que decía Heráclito, no somos las mismas personas, con el río, la mayor parte de la gente hace un esfuerzo infernal por seguir siendo el mismo. O sea, en esto yo digo, la gente no va a terapia a cambiar, sino a descubrir cómo y para qué hace siempre lo mismo. Y se hace siempre lo mismo. Porque todos inconscientemente en nuestra personalidad estamos defendiendo inclusive las causas por las cuales se creó esa personalidad. Y la personalidad es una respuesta a la infelicidad y al miedo. O sea que es eficiente en la sobrevivencia. O sea, lo que sabemos hacer es sobrevivir pero no vivir. Lo que sabemos hacer es sobrevivir al desamor, pero no a vivir en amor. Porque entonces, si alguien me ama por encima de lo que yo creo que al hacerlo me valoran por todo lo que yo hago, me bypasean la personalidad y se conectan directamente con el niño lastimado que tengo adentro, que yo siento que no ha sido suficiente para que mis padres me amen. ¿Me explico? Entonces me toca en la inseguridad y el temor, y en general huimos de las relaciones de profundo amor, aunque parezca paradójico, y nos sentimos muy atraídos por las relaciones que nos permiten seguir sobreviviendo. Con lo cual,
no es raro que seamos infelices o nos mantengamos insatisfechos. Entonces, la personalidad es el conjunto de respuestas y defensas y recursos que hemos usado para sobrevivir a las circunstancias de desamor de nuestra historia personal, que en nuestra cultura es la más común de las heridas, porque la vida se ha transformado en una sociedad de trabajo, en una sociedad de esclavos que pelean por quién tiene el cargo de esclavo más alto y voluntario. Y le dedicamos muchísimo tiempo a eso, y el mundo se ha convertido en eso también, o sea, por lo cual si no trabajas estás fuera del sistema y te mueres de hambre o quedas afuera del sistema, así que también nos preocupamos de mandar a nuestros hijos a entrenarse para que ocupen un lugar en la sociedad de trabajo. Ahora, con eso garantizamos que nuestros hijos pasen muchas horas sin nosotros. O sea, hagamos lo que hagamos, estamos en un sistema que reproduce el abandono temprano cuando más lo necesitamos, y esto no lo digo para que nadie se sienta culpable o se deprima, sino para comprender lo que nos pasa. Entonces es una herida muy común en la humanidad, y como aquí estás para ocupar un lugar en la sociedad de trabajo, no para ser valioso por lo que eres, tienes que convertirte en alguien con un cierto valor en el mercado, ¿no? Entonces eso es la personalidad inescapable que tenemos que desarrollar en este tiempo, y bueno, pero el alma, por decir así, en otras tradiciones la llaman el cuerpo sutil, y esto es importante porque todo lo que nos pasa, todo lo que nosotros percibimos y sentimos, parte de nuestro cuerpo experiencial. El alma es el cuerpo experiencial. Hoy en día, por física cuántica y, bueno, para poner un ejemplo, todos sabemos que los colores no existen, ¿no? Estos son radiaciones electromagnéticas que una parte de nuestro interior, que aún no se ha encontrado con claridad, decodifica como blanco, rojo, verde, azul, ¿no? Nosotros pintamos, tenemos una paleta con la que pintamos el universo. Otros animales no ven el mismo mundo que nosotros, no ven los mismos colores, y un daltónico tampoco ve el mismo mundo que nosotros, ¿no? O sea, hay algo en nosotros que pinta el universo. La gente con oído absoluto, como Paco de Lucía, por ejemplo, que me encanta, escucha algo diferente que lo que escuchamos nosotros, ¿no? Con una profundidad y con una capacidad, y como escucha eso, actúa dentro de ese universo del sonido. Pero uno pregunta, no es solo porque quiere, sino porque le ha ocurrido venir al mundo con esa capacidad. ¿Me explico? Pavarotti descubrió algún día que tenía un don, ¿no? Pero no es que trajo el don y se lo puso adentro, vino con él, es espontáneo. Esto que llamamos vocación o dones específicos son las manifestaciones del alma. O sea, cada uno de nosotros viene con ciertas cualidades a la vida, y esas cualidades nos hacen también percibir el mundo de cierta manera. En aquel título de lo que hablamos, en aquella vez, no vemos el mundo como es, sino como somos, ¿no? Cada uno de nosotros, además de la experiencia específica que ha tenido en su infancia, en su casa, ha tenido una manera específica de percibirlo y luego de interpretarlo. Y aquí es donde viene el gran tema de la personalidad como centro y la diferencia con el alma, porque hemos interpretado lo que nos pasó de cierta manera y no podemos cambiar los hechos que ocurrieron, pero sí lo que entendimos. ¿Me explico? La gran liberación de un niño cuando en algún momento más adelante en el futuro descubre que no era que sus padres no lo querían porque era insuficiente para ser amado o querido, sino que sus padres tenían dificultades emocionales y psicológicas por las cuales no pudieron darle lo que él necesitaba. ¿Me explico? Eso es una gran liberación, y que no es cierto que yo fuera insuficiente. No recuerdo si este ejemplo lo puse el año pasado para redondearlo, pero bueno, lo repito en otro contexto, no va a ser lo mismo según Heráclito. Es una historia que ocurrió en un país asiático en los años 70. Hubo una gran masacre, una gran guerra, no importa el nombre del país. Y
la gente de una cierta comunidad que sabía que llegaban los exterminadores, por decir así, los soldados, escondieron a un niño de 5 años dentro de una olla de la cocina comunitaria. El niño escuchó dentro de esa olla cómo mataban a toda su familia. Haciéndolo corto, él terminó en un orfanato con otros miles de niños que habían sobrevivido en otras comunidades, y la gente que lo cuidaba notaba una conducta muy particular en él, que parecía disfrutar de echarse las culpas de lo que sus compañeros hacían equivocadamente, ¿no? Por ejemplo, no hicieron el cuarto, robaron un pedazo de pan de la cocina, y luego la primera vez que quisieron acariciarlo o contenerlo, se enojó mucho con la persona que lo quiso tocar, ¿no? Y hacerle una caricia, un mimo. Y la razón oculta de esto es que el niño había interpretado dentro de su olla que su familia moría por su culpa. Esto tiene un nombre, la culpa del sobreviviente también, ¿no? ¿Por qué yo no me fui con ellos? ¿Por qué yo sobreviví? ¿No? Pero lo resignifica desde su pequeño entendimiento infantil. La culpa fue mía. Luego, el razonamiento del niño es: cualquiera que me ame va a morir igual. Entonces, la estrategia de vida de su personalidad era dos cosas: exorcizar la culpa, haciéndose responsable por los errores de otros, y evitar que lo amen. Porque si me aman, van a morir, y yo más culpa no puedo asumir, y no quiero que se muera la gente que amo. Le llevó más de 40 años ordenar eso, y sin embargo fue una persona muy exitosa, fue un empresario muy importante, llevó adelante conferencias de paz, invitó a gente de la etnia que mató a la suya, y finalmente consiguió dejarse amar, ¿no? Pero no es causa y efecto, no es que cualquier niño en la olla hubiera interpretado lo mismo. Quizás otro niño se hubiera convertido en un reivindicador o un vengador social y hubiera levantado una revolución para matar a los que mataron a su familia. Otro podría haberse deprimido y haber terminado en un psiquiátrico el resto de su vida. O sea, cada uno responde para estructurar su personalidad según los dones de su alma, y ahí empieza la diferencia. En realidad descubres los dones de tu alma en el ejercicio, muchas veces de emergencias, donde no sabes por qué reaccionas de esa manera, ¿no? Hay situaciones más tranquilas, como descubrir tu vocación, que te gusta algo y que te sientes muy bien haciendo algo, y eso es también un don de tu alma, y el resultado práctico, por decir así, es que te sientes, sin saber por qué ni poder explicarlo, feliz haciendo algo. Hay un estado de alegría que, aunque el resto de tu vida no ande muy bien, cuando ejerces tu tarea, te sientes muy bien, inclusive renuevas tu energía, ¿no? Ahí estás, porque tu alma se está expresando en el mundo, y tu personalidad, de alguna manera, se ha subordinado a la expresión de tu alma. Entonces, en ese momento experimentas una integridad, una conexión de sentido entre lo que haces y lo que eres. O sea, habría que cambiar la palabra, no estoy haciendo, sino que estoy siendo plenamente yo en el momento en que ejerzo mi vocación. Bien, o sea que ese niño, como defensa, al sobrevivir de esa manera, también puso, por decir así, una barrera frente al horror de lo que había sucedido, y también, haciéndose culpable, generó un proyecto de vida. Yo algún día voy a transformar estas causas que originaron esto, algún día me voy a reivindicar y voy a dejar de ser culpable, porque traía en sí una vocación de servicio, una capacidad de buscar el sentido de la vida en el amor y no en la venganza. O sea, eso venía con él. Pero los dones del alma en estas situaciones se juntan con el propósito de la personalidad de sobrevivir y quedan muy fundidos. Entonces es difícil distinguir entre el ejercicio del don a favor de la personalidad, que luego genera un cargo, porque el cargo lo ocupas porque tienes con qué, por lo menos estos cargos, ¿no?
no se hace cargo alguien de una situación de emergencia o la resuelve de esa manera si no tiene un verdadero don del alma. Pero lo que quiero explicar con esto es que no es una elección consciente, sino que se te impone, porque es lo que eres, por decir así. Y se confunde con la construcción de la personalidad. Entonces, cuando vas a desconstruir, o sea, la personalidad se construye usando los dones del alma para sobrevivir. Luego, para vivir, tienes que separarlos, tienes que desconstruir la personalidad y liberar los dones para descubrir realmente quién eres, más allá de tu historia personal. Si no, estás una y otra vez repitiendo las causas de tu historia personal para seguir viviendo en estado de sobrevivencia. Y ese es el síntoma que llamamos neurosis, infelicidad, insatisfacción, de la cual viven los shoppings y todo lo demás en nuestra cultura. O sea que, o las farmacéuticas o lo que sea, ¿no? Pero, entonces, entrando ahora más, ¿voy muy rápido? No, vas perfecto. Esto que llamamos alma en otras tradiciones, y yo le llamo alma porque el nombre es muy afín a toda nuestra tradición judeocristiana. En la India, por ejemplo, o en el budismo se habla más del cuerpo sutil, que es lo que algunas personas llaman espíritus, pero son almas, cuando aparecen como transparentes. Pero el alma es en definitiva la depositaria de la mente, o sea, todo esto que llamamos razonamiento, intelecto, memoria, imaginación, todo ese aparato y todo el aparato de percepción, las capacidades perceptivas están en el alma. De hecho, las personas que son ciegas o sordas, cuando regresan de un infarto y estuvieron un rato fuera de sí, lo que relatan es que veían y escuchaban. Lo que estaba roto es el traductor o el reproductor, ¿no? Estaba roto el televisor, pero las ondas siguen ahí, ¿no? O sea, descubren que ven y escuchan, y bueno, luego cuando vuelven a su cuerpo otra vez no ven o no escuchan, ¿no? Todo eso está en el alma, ¿no? Y con ella también las sutiles diferencias de percepción o de intelecto o lo que sea, ¿no? Y también allí está este aparatito que es el ego, el principio de separación que da la sensación de ser individual, de ser separado. Todo esto, por decir, encarna en el cuerpo y luego tiene una historia. Pero la historia solo es posible a través del alma, ¿no? Y todo esto que llamamos percepción y pensamiento implica la capacidad de experimentar. Yo experimento el mundo a través de la percepción, experimento el mundo a través de lo que pienso sobre el mundo, de lo que siento, me experimento a mí mismo a través de lo que pienso y siento sobre mí mismo y de lo que pienso y siento sobre los demás, ¿no? Todo eso es mi cuerpo experiencial, ¿no? Sin él, yo no podría experimentar nada, por decir así, aunque sea redundante, y sin ese pequeño ego, yo no diría que esta es mi experiencia. ¿Se entiende? Ahora, cuando varios seres humanos nos juntamos en un salón a hablar de nuestras penas, por ejemplo, que es un grupo de terapia, por ejemplo, rápidamente nos damos cuenta que esto que yo creía que era solo mío es bastante universal, ¿no? ¿Se entiende? O sea, ese pequeño ego que dice esto es mío y esto es mío comienza a abrirse. Y la maravilla es que cuando se abre y empieza a soltar lugar de yo, empieza a experimentar una sensación de amor y conexión y fluidez con los otros. O sea, disminuye la separatidad. ¿Cómo vamos? Bien, y nos falta un tercer elemento. Sí, el espíritu. ¿Sí? Para entender el mapa. Bien. Te voy planteando una pregunta que luego, después de explicarme lo del espíritu, me lo cuentes. Que es, sabiendo todo esto,
que a veces se tarda, como tú has dicho, varias décadas en descubrirlo. ¿Qué tenemos? Pero continúa con el espíritu. Bien. Voy a usar una metáfora bastante contemporánea para explicar todo esto, ¿no? Porque en realidad esto lo descubres todo en un camino de autoconocimiento, ¿no? Bueno, esto de explicar lo que es un camino de autoconocimiento también es otra avenida larga, pero lo que vamos a hacer a una terapia o a un camino espiritual es a responder a la pregunta ¿quién soy yo? ¿O por qué me pasó esto? ¿O cuál es el sentido de la vida? Por lo cual las cosas son como me parece que son o que han sido para mí, ¿no? Entonces intento comprenderme y comprender mis circunstancias, ¿no? Esto es el autoconocimiento. Pero voy a hacer una metáfora de hoy en día como electrodoméstico. ¿Mm? Vamos a suponer que el aire acondicionado tiene conciencia de sí. ¿Mm? Ahora, el aire acondicionado está condicionado para aquello que fue creado. ¿Me explico? Es frío, calor, o sea, es neurótico. Solo sabe hacer dos cosas. Se repite. Tiene una tercera opción que es deshumidificar, pero bueno, entre esas tres opciones se mueve, no tiene otras. ¿Mm? Vamos a suponer que el aire acondicionado está cansado de las consecuencias de repetirse, ¿sí? Entonces comienza un camino de autoexploración para descubrir quién es. ¿Mm? Y lo primero que va a encontrar es la carcasa, ¿no? La parte externa, ¿no? El aluminio, el plástico, el cuerpo. Su cuerpo. ¿No? Uh-huh. Pero luego si va un poco más para adentro, empieza a encontrar partes más sutiles. Los cablecitos que llevan el gas, ¿no? Empieza a llevar, a ir más para adentro. Hay partes más sutiles y finalmente llega el chip, que es el que determina cuándo es para un lado, cuándo es para el otro. Ahí le parece que llegó alguna parte importante, pero bueno, eso no es todo, porque aún sigue siendo parte del aparato, por más sutil que sea. Ahí está, por decir así, explorando el alma del aire acondicionado, lo sutil. Pero el punto final es descubrir que ese aparato o cualquier otro no funciona sin la electricidad. Y eso también lo descubre en algún momento. Bien. ¿Lo descubre? Es el fin del camino. ¿Podría hacerlo o podría no hacerlo? Podría no hacerlo. Vale. ¿Pero si lo hiciera? Si lo hiciera, llega a darse cuenta que aquello que no se ve, la electricidad no se ve, el aparato está hecho para percibir todo menos su fundamento. En términos espirituales, podríamos decir esto: la verdad está oculta atrás del aparato experiencial. ¿No? Tú enchufas la electricidad aquí, que ya sospechas que la electricidad es el símil del espíritu, y es lo que le da vida a todo. Pero todo esto no puede percibir al espíritu. ¿Me explico? Usando metáforas, porque esto se entiende con metáforas nomás, ¿no? Los hindúes dicen, eso que tus ojos no pueden ver, pero permite que los ojos vean, es el espíritu. Eso que tus oídos no pueden escuchar, pero permite que tus oídos escuchen, es el espíritu. Eso que tu mente no puede pensar ni comprender, pero permite que tu mente piense y comprenda, es el espíritu. O sea, está atrás de todo. Tú no puedes experimentarlo con el aparato experiencial, pero en realidad puedes serlo, porque eso es en realidad lo que eres, el fundamento. Es el espíritu, es lo único que en todo eso tiene conciencia y vida propia y luz propia. Entonces, si lo miras así, el espíritu es lo absoluto, lo que solemos llamar la divinidad desde la perspectiva de la personalidad y el alma. El alma es el paso intermedio a la manifestación. Es el aparato que hace posible que estemos en el mundo, percibamos el mundo y, como te decía antes, de una manera muy sutil co-creemos el mundo.
porque tú creas los colores y la realidad que te rodea está mediatizada por tu capacidad de percibirla y según tu sensibilidad, y tú no la elegiste, viene con el aparato. Eres un inverter de última generación, tiene ciertas cualidades específicas que la generación anterior, por decir así, de aires acondicionados no tenía, y la próxima va a tener más. ¿Se entiende? Entonces, de pronto los próximos aires van a determinar el grado de cantidad de polvo microscópico que hay en el aire y van a tener una función para eliminarlo, o suavizarlo o humedecerlo. O sea, cosa que no podrían hacer si no pudieran captarlo. ¿Se entiende? ¿Eso qué son? ¿Las próximas generaciones? No digo que sea una ventaja. No, digo que seremos aires acondicionados cada día más evolucionados. No, y espero que no, y después te fundamento. El ser humano es perfecto así como está. Vale. No hay que mejorarlo ni agregarle otras cosas. Pero vamos despacito. Sí. No, quería decirte esto, usando la metáfora no para atraerla que nosotros debemos mejorarnos, eso para mí es un disparate. Nosotros ya somos todo para aquello que fuimos hechos. Te quiero decir que a nivel del alma lo que sí cambia en el proceso de la existencia es cómo el alma se manifiesta a través del cuerpo y de las sucesivas vidas que de cualquier manera vas a pasar a tener. Y por supuesto que cada envase está hecho para recibir a determinada alma. Hay un desarrollo del ADN, por decir así, que expresa que si vienes con el don del oído absoluto, pues tus orejas van a funcionar bien. La parte física que está en ti va a estar en sincronía con ese don, pero el don viene del alma y es como, a ver, si tienes una guitarra muy buena, de muy buena calidad, por más que sea de muy buena calidad, si tú no eres buen músico no va a funcionar. Ahora, si eres buen músico, también hace la diferencia cuál es el aparato que tiene en las manos, ¿no? Correcto. ¿Sí? Sí. Entonces, va a haber una correspondencia. Pero, volviendo a esto, ¿no? El espíritu es lo inmanifestado, no se ve, no puede percibirse por el aparato, porque el aparato está hecho para poder separarse del espíritu. No sé si me explico. Para tú poder experimentar algo, tienes que estar separado de lo que experimentas. Tiene que haber una separación. Por más que yo en realidad, cuando estoy experimentando algo, me estoy experimentando a mí mismo, mi sensibilidad, cuando toco, cuando siento, hay una separación entre el experimentador y el objeto experimentado. O sea, mientras yo estoy en el alma, en realidad soy un puente entre el mundo del absoluto espíritu y el mundo material, por decir así, en el que vivo. Un movimiento hacia adelante y me convierto en una personalidad y estoy perdido en el mundo creyendo que soy un cuerpo sometido al desgaste del tiempo y a estas circunstancias y sufro y la paso mal en mi estructura, en lo que yo entiendo de la vida. Muy habitual, por cierto, esa identificación. Es lo que sucede en general, en la mayoría de la gente. Un paso hacia atrás, ¿no? En todos los que han tenido la experiencia espiritual de estar en la luz, de estar en la paz, de disolverse. El mundo desaparece por unos instantes o por cierto tiempo, y lo que percibo es de una belleza sublime, una paz infinita, una experiencia infinita de amor, ¿no? Pero la estoy experimentando. Quiere decir que aún estoy en el alma experimentando el espíritu. ¿Me explico? Muy sutil, estoy apenas separado. Este movimiento que el alma hace entre la personalidad y el espíritu. ¿Por qué digo que es importante hablar de esto? Porque la personalidad hace una fuga espiritual y reconoce al espíritu absoluto, pero quiere bypasearse el alma. Porque reconocerse como alma es el fin de la personalidad. Es devolverle a quien le corresponde los dones, y el alma es eterna, es coeterna con el espíritu. Entonces, abrirse al alma, reconocerse como alma,
que ha estado aquí probablemente muchas veces. Es el pasaporte a la libertad y es el pasaporte también a la salud mental, a la salud emocional, a terminar con el supuesto sufrimiento que genera la personalidad. Y también hacer una transformación social y comunitaria de largo alcance. Entonces todo el sistema intenta convencernos de que somos personalidades sujetas al tiempo y que tratemos de pasarla lo mejor posible ganando plata y trabajando mientras la vida se nos pasa, porque ese es el fin de la vida y no que es un viaje o una aventura del alma experimentándose a sí misma en una maravillosa, insondable y eterna creación. ¿Qué es sanarse? Sanarse es reconocerse como ser total, ¿no? El alma, a pesar de que tiene una pequeña separación, es solo una manifestación sutil del espíritu, más gruesa cuando es cuerpo y cuando es personalidad, pero sigue siendo el fundamento divino, la chispa divina. Entonces, igual que el cuerpo, igual que la personalidad, al alma le lleva muchas veces incontables vidas reconocer. Sé como el espíritu. Esto se llama el despertar del espíritu en el alma. La iluminación o la trascendencia se alcanza cuando el alma se reconoce como espíritu. Ese fundamento divino al que llamamos Dios. Ahora, si estamos totalmente en la personalidad, vemos un mundo afuera, alguna hipótesis de que exista algún Dios que se hace cargo de este universo completo y yo aquí separado. Mi reconocimiento como alma es el comienzo del fin de esa historia. Y la recuperación de nuestra herencia y origen divino, y por lo tanto se termina la capacidad del sistema de manipularme y de hacerme hacer cosas que no están bien, que no son buenas. Y que yo no quiero. Y que tampoco quiero. Entonces es una confusión de identidad lo que nos pasa hoy en día, por la cual nos volvemos... ¿Hoy en día o toda la historia de la humanidad? Yo creo, bueno, más que creo, te diría que sé. Bien. Pero hablar de las fuentes de ese conocimiento es otro tema, pero bueno, que la humanidad tiene mucho más tiempo sobre la Tierra del que nos han dicho, que la humanidad ha pasado por periodos llamados dorados, y en el cual todos los individuos recordaban claramente que eran almas y lo que se dedicaban era a hacer, como es adentro se afuera, un jardín afuera muy similar al de adentro, una expresión de la belleza y de lo divino, de la paz, del amor, de la comunidad y de la armonía, de la hermandad, esto que llamamos las comunidades, vivir en familia, en forma simple y en relación absoluta con la naturaleza, y no separados de la experiencia divina durante millones de años. Luego ha habido también periodos de perturbación, y este es uno de ellos, que debe tener alrededor de 10-12 mil años, en el que hemos caído en una confusión. Desde la perspectiva del espíritu y del alma, esto es solo una experiencia más. Es más o menos como cuando... Enriquecedora en cualquier caso. Y sí, pero muy intensa. Y a veces dolorosa. Y muy dolorosa. En tanto en cuanto uno se identifique con... Exacto. Porque si estás en una pesadilla, la pesadilla para ti es muy real mientras dura. Tú en la pesadilla nos dices esto no es real. Estás corriendo por tu vida, estás sufriendo por la muerte de alguien, la estás pasando muy mal. Cuando te despiertas, dices qué suerte, fue una pesadilla. No pierdes el tiempo pensando en qué le habrá pasado a los personajes de la pesadilla, porque los consideras inexistentes, ¿verdad? Pero bueno, este mundo se parece. La gente se pregunta pocas veces de dónde viene la luz, los paisajes, el sol, las estrellas en sus sueños. Cuando están con los ojos cerrados y la luz apagada, igual hay luz en las experiencias que están teniendo. Y si entran a una habitación en el sueño, prenden la luz. Si es un escenario de playa, hay sol, ¿no? Nadie se cuestiona eso, de dónde vienen la luz y los colores, ¿no? ¿De dónde vienen? Deberías de pensar
Que el foco de luz eres tú. Si llegáramos a esa conclusión, ¿qué proporcionaría esa conclusión? Bueno, sería un muy buen paso para reconocer, por lo menos, aunque no puedas afirmarlo, que empecemos a mirar hacia ahí y explicar, solo que la ciencia tratara de explicar eso sería maravilloso, porque no puede. Podría elaborar un montón de teorías muy bonitas. No, es que la ciencia está perdida en el mundo de afuera, y en el mundo de afuera lo que haces es que si vas atrás de esta mesa, vas adentro y lo que encuentras son las moléculas. Luego ¿La ciencia nunca podrá hablar del alma y del espíritu? Cuando deje de usar el instrumento que está usando. ¿Qué es? Solo su intelecto, su cabeza. A ver. Sí, la lo ciencia, entiendo. Pero ¿puede trascender la ciencia? La ciencia debería... cualquier científico, muchos de ellos creo que ya lo saben, pero no lo dicen para no perder prestigio. Si tú estás usando un instrumento para medir la realidad, que en este caso es la percepción y el conocimiento intelectual, y no puedes decir qué es eso. Todo lo que dices que es verdad a partir del uso de esos instrumentos debería ser puesto en duda. No sé si me explico. Si tú me dices que has comprendido una ecuación matemática maravillosa, es un objeto, ¿no?, que has conseguido comprender, pero no me puedes explicar cómo haces para comprender, todo lo que has comprendido es relativo, ¿sí? Y nadie puede explicar cómo hace para comprender. Nadie. Y la ciencia no mira para ahí porque están totalmente fascinados con los contenidos de lo que comprenden. O sea, nadie mira hacia la conciencia, sino a los contenidos de la conciencia. A lo sumo, han elevado la hipótesis de que la conciencia es una especie de secreción de algunas neuronas por requerimiento del estado evolutivo de la especie y que antes no era necesario, supongamos, ¿no? Lo cual está lleno de contradicciones que podríamos hablar, pero de hecho es solamente otra definición que hace la mente, que es un contenido de la conciencia. Por lo cual no tiene ninguna validez, ¿no? Porque toda nuestra mente es un contenido de la conciencia. Tú escuchas tus pensamientos, ¿verdad? Si los escuchas no eres tú, ni son tuyos, salvo que el ego dice, como lo sientes acá adentro, que eso viene de ti. Pero todo el que medita sabe que los pensamientos ocurren y que pararlos es un trabajo infernal. O sea, tienen vida propia. Lo que haces cuando prestas atención en la meditación es escuchar el pasaje interminable de pensamientos y sentimientos, y muchas veces como técnica eso da el resultado que se hace silencio. Y cuando hay silencio te abres a una experiencia de plenitud muy maravillosa. Por lo menos es una de las consecuencias. Ahora, la primera consecuencia es que una cosa es la conciencia, que ve pasar todo eso, y otra cosa son los pensamientos, las emociones, ¿no? Entonces, tú estás enfrascado en descubrir el misterio del universo con el uso de la mente. Lo que vas a encontrar es que te acercas cada vez más hacia un vacío, porque penetras en la materia y cada vez encuentras cosas más sutiles, y al final llegas y dices, bueno, esa energía, ¿y qué es la energía? No puedes definirla porque no está hecha de cosas. Entonces, en definitiva, cuando el aire acondicionado descubre qué es la electricidad, el cuerpo del aire acondicionado y la parte sutil también está hecha de esa misma energía, por decir así, más densa, con una cierta estructura. Lo que hoy en día llamaríamos una cierta complejidad de las relaciones de los átomos para formar ciertas moléculas. Ahora, tampoco nadie puede explicar hoy en día por qué esa estructura de la molécula se forma de esa manera y no de otra, ¿verdad? Tenemos valencias, tenemos movimientos energéticos, eléctricos, pero la estructura del agua y lo que el agua hace, que puede subir las paredes y ir en contra de la gravedad, nadie puede explicarlo tampoco, pero ese es otro misterio. Pero de cualquier forma, cualquier cosa que la ciencia quiera demostrar hoy, que no incluya el instrumento, la maravilla, lo que está oculto,
Cuando tú te paras y tienes un insight y descubres una revelación, tienes una revelación, vas a terapia, no tiene por qué ser la revelación del sentido de la vida, puede ser a descubrir que lo que creías que era la causa de tus problemas, a veces un terapeuta te pregunta, te pasas hablando de tu madre, ¿qué pasó con tu padre? Y tú de repente haces, no incluía a mi padre, o mi padre era violento, y alguien te pregunta, y bueno, ¿y tu madre dónde estaba? Y te cae la ficha de que tu madre también formaba parte de esa situación, ¿no? Se te revela algo, ¿no? Haces un clic y de pronto la gente dice, me caen fichas, ¿no? Ajá. Tengo entendimientos. ¿De dónde vienen? No puedes explicarlos, ellos te explican a ti. Hay una fuente en ti que se prendió y a la luz de eso entiendes un montón de cosas que antes no entendías. Se te devela una verdad, pero de ti hacia ti. Pero te parece que viene de algún lugar, ¿no? No eres tú pensando, sino que te ocurre en ti que se te ha revelado la verdad. Esa fuente, ahí no mira la ciencia. Entonces, es víctima del aparato experiencial que trata de conocer el universo a través del propio aparato que le impide conocer la verdad de sí mismo, ¿no? Como te decía, lo que permite que la mente piense y comprenda, pero no puede ser ni pensado ni comprendido, está siempre oculto. Entonces tienes que hacer así y reconocer el fundamento de la existencia. Eso es el espíritu, está siempre en ti y es lo que eres en última identidad. Pero el paso previo es el alma. Entonces, hoy en día para mí el gran paso de la psicoterapia y de la psicología es el reconocimiento del alma. Porque el autoconocimiento que obtienes en psicoterapia es sobre la personalidad en primer lugar. Y luego que te conoces y profundizas en tu personalidad, se te acaba el tintero. El siguiente paso, que es desarticularla, requiere de un coraje, de un esfuerzo, de una compañía amorosa muy grande, porque si desarticulas eso, vas directamente a las experiencias infernales sobre las cuales la construiste. Y esto no puedes hacerlo si no hay algo más de que agarrarte, que en realidad es de ti mismo, pero es de la inmensidad de tu alma. Alguien tiene que ayudarte a dar ese paso. Si no, lo único que tienes es un autoconocimiento castigador y autorreforzante de lo hiciste mal, o mira, eres neurótico de este tipo, eres neurótico de este otro, tienes números, eres número 2, número 3, número 4, según todas las tipologías de la psicología. Estás en algún lugar de un infierno personal y atrapado en él, ¿no? Bueno, desde esta perspectiva, no eres nada de eso. Has echado recursos, has echado mano de los recursos de tu alma para constituir un cierto tipo de sobrevivencia. Y tu identidad se ha trasladado a eso vía identificación, pero no eres eso, eres un alma expresada en el mundo que tiene que liberarse de las garras de su personalidad para poder sentirse completa y para poder manifestar la belleza, el amor y la armonía en el mundo nuevamente. En la medida que estamos todos batallando por un lugar bajo el sol que es gratis, matándonos los unos a los otros con todos esos pensamientos horribles, porque de hecho venir al mundo y estar encapsulado en una personalidad separado del amor es una locura. Es lo que nos hace sentir que nos falta algo. La ilusión de la carencia. Me falta algo por lo cual no soy suficiente y tengo que batallar para ser presidente de la República, ser importante para que me quieran. Y tengo enemigos que quieren lo mismo que yo, ser importantes para que los quieran. Si descubro que la fuente de amor está dentro mío y que es gratis, y que el tema no es que me amen, sino amar, y que eso es la libertad, el mundo cambiaría completamente, ¿no? Y la aventura del autodescubrimiento hoy en día es el camino, porque el resto nos lleva a un abismo. No es por hacer propaganda a algún tipo de cosa más especial que otra, no, es simplemente constatar que hacia donde vamos nosotros como personalidades es un abismo. Por suerte, hay mucha gente usando su tiempo para descubrir quién es y compartirlo con otros, volviendo a querer a vivir en paz, en armonía, en amor. Y bueno, yo tengo muchas esperanzas y muchas experiencias concretas
de que vamos a conseguir dar vuelta la mesa, como dicen. Y por suerte tenemos personas como tú, a las que no sabemos cómo le llega el conocimiento, que nos ayudan a comprender la diferencia entre espíritu, alma y personalidad, para que comprendamos a lo mejor la mentira en la que nos habíamos sumido. Alejandro, muchísimas gracias por este ratito de comprensión. Y la comprensión produce alivio. Así que muchísimas gracias por estas palabras que nos proporcionan alivio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por este tiempo compartido, muy agradable. Muchas gracias.